Buenas noches, son las 8 en punto y como lo hemos hecho ya a lo largo de 31 semanas consecutivas ininterrumpidas, estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la plataforma Zoom y simultáneamente a través de Facebook Live de Yo Soy Médico 17, a quien siempre agradezco el favor de facilitar su plataforma para llegar a más profesionales de la salud. El día de hoy nos ven de varios países de México, de Centro, Sudamérica y por supuesto Estados Unidos y México. Como ustedes saben, el día de hoy es un día muy importante para todos nosotros porque el día de hoy se cierra la última sesión académica que hemos llevado en este webinario desde el día 30 de marzo de este 2020 a raíz de estos hechos de pandemia. El día de mañana tendremos nuestro programa final con un resumen de de muchos casos, de muchos de los temas que tuvimos aquí. Tenemos algunas sorpresas para todos ustedes y la presentación de la nueva temporada que tendremos a partir de la siguiente semana, ya en noviembre, que es el próximo lunes. Solamente los lunes tendremos un programa a las 8 de la noche en el mismo link que se llama Teoría del Caso. En él verán puros casos médicos o médicos legales en donde podrán estar participando desde el momento mismo de inicio durante toda la sesión para ver qué es lo que está pasando con ese caso. No hay preguntas y respuestas. Las preguntas y respuestas es toda la sesión. El miércoles tenemos una masterclass siempre con un invitado de la calidad que ustedes conocen y que hemos tenido hasta el día de hoy. Y el viernes tendremos un podcast que también estará en YouTube y que podrán acceder durante toda la semana. Esa es una grabación, quedará grabado para todos ustedes y así sucesivamente en vivo lunes y miércoles y el viernes grabado durante para que lo puedan ver toda la semana. Recuerden que todas nuestras pláticas están grabadas y están disponibles para usted en YouTube. Entra a YouTube, teclea Medical Legal Center, se suscribe, están ordenadas de manera cronológica para que pueda verlas, compartirlas, etcétera. El día de hoy es jueves y Diana López, la doctora que estuvo aquí con nosotros en el tema de psicóloga, doctora especialista en neurología, ha subido una cápsula en Facebook de Medical Legal Center, especialmente para ustedes. Entren a Facebook, tecleen Medical Legal Center y ahí van a poder verla. Nuestro programa, les reitero, se acaba el día de mañana. Espero que se conecten, va a estar bueno, vamos a tener una rifa, va a estar muy interesante. Le recuerdo nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, Medical Legal Center. También le recuerdo que la información que les llegue a través de WhatsApp o de mail, ayúdenos a compartirlas con más profesionales de la salud, o si la ven en redes sociales, a compartirlas. Le recuerdo también, por último, antes de presentar a nuestro invitado, que todas nuestras preguntas las hagan solamente por el icono de preguntas y respuestas, dado que es la única manera que podríamos elaborar esas preguntas. Ahora sí, para mí es un gusto, un honor y privilegio poderles presentar a nuestro invitado del día de hoy. Él es el doctor Juan Carlos Gutiérrez Muñoz, él es director general de Ergonomics Bienestar Eficiente, tiene un doctorado en Ciencias de la Salud en el Trabajo, es especialista en ergonomía y condiciones del trabajo, tiene una maestría en salud ocupacional, maestría en planeación y sistemas, perito médico dictaminador en salud ocupacional. Todo lo que necesitamos saber de medicina del trabajo, pues estamos con la persona indicada y él nos hablará de ergonomía en el área de la salud. Doctor Juan Carlos, muchísimas gracias por aceptar. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por la invitación y es un gusto participar con ustedes, licenciado. Doctor Juan Carlos, pues como siempre, agradecido con usted con ese extraordinario tema. Y bueno, lo dejamos con el mejor público, que son los profesionales de la salud, y usted y yo nos vemos en la sesión de preguntas y respuestas. Ya se ve su presentación, adelante. Claro que sí. Nomás hay que Muchas ampliarla gracias. y estamos listos. Gracias. Sí. Bien, buenas noches. Iniciamos con lo que es el tema. Un tema, pues, olvidado en muchas partes de Latinoamérica. Es un lugar, el hospital, donde se cuida a los pacientes, pero muchas veces de quien se olvida el hospital de la salud es de sus trabajadores, ¿sí? Muchas veces generan una serie de complicaciones y generan mucho problema a nivel de lo que es la salud en muchos aspectos de riesgos de trabajo. Cada puesto tiene un riesgo de trabajo diferente
Esto implica una variación y una complicación muy importante en lo que es el reconocimiento de cada puesto de trabajo con sus riesgos. Principalmente se tienen la crisis en urgencias. Actualmente con lo que es la pandemia del COVID, con lo que es todos los agentes biológicos, ¿sí? Pero en la parte ergonómica nos vamos a concentrar en lo que son los problemas de salud derivados de los problemas ergonómicos y problemas tanto físicos como mentales, que es lo que genera el estrés, principalmente en lo que es la actividad en esta situación. ¿Sí? Cada puesto de trabajo, como les decía, tiene problemas muy diferenciados y complicados en lo que es la situación de la actividad. Nos vamos a enfocar mucho a lo que es el manejo manual de carga, ¿sí? Y sobre todo va el puesto, es de camilleros y de enfermeras. Bien, como parte de la presentación, siempre inicio con lo que es un reconocimiento a las personas que han aportado algo de su conocimiento, de su experiencia en mi historial, ¿sí? Entonces, aquí principalmente para lo que es ergonomía, el ingeniero John Paul Becker, ¿sí? El personal del Seguro Social que tiene mucha habilidad con el manejo estadístico, mucha experiencia con los casos. La doctora María Gutiérrez de Colombia, compañera del doctorado, que hace 10 años me mostró mucho de lo que llevaban de avance en Colombia, ¿sí? Javier Ovalle, que es de una unidad de verificación, que me ha dirigido en sistematizar mucho lo que son las actividades en lo que es el reconocimiento hacia la aplicación de las normatividades. El doctor Tornero y Apolonio de Secretaría de Trabajo, en lo que es, pues todo lo que es la normatividad en la actividad de seguridad, higiene y en ergonomía. Y finalmente, el doctor Tobalín, que pues ha hecho un gran esfuerzo para traer a México muchas de las actividades en ergonomía recientes. Una vez iniciado con este agradecimiento a todos ellos y a más que no aparecen, iniciamos con lo que es qué se entiende por ergonomía y cuál es su relación con los trastornos musculoesqueléticos. El ser humano es muy hábil en la adaptación a condiciones diversas, pero esa capacidad no es infinita. Tiene sus limitaciones, y limitaciones muy encontradas y estudiadas a lo largo de la historia. Estos intervalos de condiciones óptimas para cualquier tarea, trabajo o sistema. ¿Sí? Las funciones de la ergonomía es definir cuál es este intervalo, de qué punto a qué punto en todos los indicadores es seguro trabajar sin que me cause un daño. Orientar estos sistemas a que tengan o se empleen en estos límites aceptables y favorecer el bienestar del ser humano y el desempeño de los sistemas con los cuales se está trabajando. Estas son las funciones principales de la ergonomía en cualquier campo. Les digo, nos vamos a enfocar mucho al ámbito clínico y hospitalario. De manera general, y con esto es con lo que quiero que nos quedemos como definición, la ergonomía es la adaptación del trabajo a las características del ser humano. ¿Sí? Es de una manera muy sencilla, pero estamos en 2020 y muchas veces se habla de ergonomía y no entienden de qué se está hablando. Y preguntan que si es agronomía, economía. Entonces no, la ergonomía es esta parte del estudio sistemático del trabajo para evitar lesiones. ¿Sí? Y vean,
Una postura para una curación, para una inyección, para lo que es trabajar en quirófanos, trabajar en lo que es urgencias, trabajar en pediatría, en neonatos. La norma actualmente nos habla que a partir de 3 kilos se habla de que se está manejando una carga. Y legalmente debemos de hacer todo lo posible para tener las condiciones adecuadas en lo que es la actividad de trabajo que estamos realizando. Entonces es muy importante esta situación. Ver la postura, ¿sí? Ver lo que es cuello, hombros y espalda, ¿sí? En cualquier actividad de lo que se está haciendo en los hospitales. El trasladar un paciente. No están trasladando bultos, no están trasladando cajas, ¿sí? Muchas veces es un paciente delicado. En muchas ocasiones se encuentra que llevan quemaduras, que tienen fracturas, que tienen una lesión medular, que además de cargar el peso, hay que cargarlo como la cosa más frágil que existe. Porque si lo transportan o trasladan mal, pueden tener una lesión irreversible en médula espinal. Entonces, sí, esto es hacia el paciente. Pero como ven a esta persona en esta postura, ¿sí? Cuando existen dispositivos como en la industria para movilizar a estos pacientes con el mínimo esfuerzo hacia los trabajadores. Cuando existen dispositivos también incluso para pasarlo rodando si no existiera una lesión importante en el paciente. Pero vean, está completamente fuera de la normatividad. La normatividad nos habla de 25 kilos, pero 25 kilos pegados al cuerpo y con los codos doblados a 90 grados. El estirarnos con el brazo estirado sin flexionar la columna lumbar, estamos hablando de 18 kilos aproximadamente, y con el brazo en 45 grados a nivel del hombro. Vean, aquí está entre 70 y 80 grados, más aparte la flexión, más aparte lo retirado de lo que es el cuerpo. Estamos hablando que no debería estar cargando o haciendo un esfuerzo de más allá de 2 a 5 kilos. Y no es así. Incluso el cargar de 2 a 5 kilos, si es muy repetitivo, pudiera también generar alguna lesión. Entonces, como les decía al inicio, estos trabajadores que cuidan de nuestra salud son los más descuidados del sistema de salud a nivel mundial, porque esto se repite en muchos países. Y si no se repite en todos los hospitales, sí se repite en los hospitales más carentes de recursos. Y así sea el mejor país, realizan algo mal en esta situación. Bien, otro de los puntos que es importante hablar, y a partir de aquí entenderán qué es lo que se llama el trabajo decente. ¿Sí? Que es el que puede sacar de la pobreza a comunidades enteras y afianzar la seguridad humana y la paz social. No es un solo objetivo, es un motor de desarrollo sostenible. La OIT maneja ya esta terminología hace años, no es reciente. Entonces sí es muy importante el entender el trabajo decente. ¿Sí? Y se trata de conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como tener un trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales. A partir de aquí, engloba todos los esfuerzos que tenemos que realizar en la actividad de esta situación, de lograr este trabajo digno o decente. También se habla que es el trabajo que respeta plenamente la dignidad humana del trabajador. Se tiene acceso a la seguridad social y se tiene un salario remunerador. No existe discriminación por ningún tipo de origen étnico, nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condición de salud, religión,
condiciones migratorias, opiniones o preferencias sexuales o estado civil. ¿Sí? Y finalmente encontramos que el trabajo es un derecho y un deber social, no es un artículo de comercio y exige el respeto para las libertades, dignidad de quien lo presta. Y así no debe existir diferencias entre hombres y mujeres. Pero hablar de ergonomía, pues sí existen diferencias. ¿Sí? Por lo regular, el hombre tiene más fuerza, tiene mayor capacidad para realizar este traslado de pacientes, aunque también muchas veces las habilidades que reúnen las enfermeras como mujeres generan unos conocimientos empíricos e innatos para la movilización del paciente. Que ellas, sin hablar de biomecánica, de ninguna situación de estas, generan unos movimientos y unas posturas en los pacientes encamillados que doblan la rodilla, la flexionan y con un jalón ligero a nivel de la cintura, doblan al paciente hacia un lado o hacia el otro, dependiendo qué es lo que ellas requieran. ¿Sí? Pero esto lo han encontrado por habilidades y al cabo del tiempo se han transmitido estos conocimientos. De esto se trata, por ejemplo, la ergonomía. El transmitir esta experiencia genera mucha mejora en esta situación. ¿Sí? El trabajo también debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida digna y la salud para los trabajadores y sus familias dependientes. Aquí es importante reconocer que si hay un trabajador que se lesiona de espalda, pues estas condiciones se rompen. ¿Sí? Ya la vida digna pues no existe. ¿Por qué? Porque el trabajador se hace completamente dependiente a una asistencia por parte de la familia. ¿Por qué? Porque no puede a veces ni peinarse por el dolor que tiene, por la lesión que presentó a lo largo del trabajo. Además, que no podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación entre trabajadores y no se considerarán discriminatorias las diferencias o las distinciones existentes, exclusiones o preferencias que se sustenten en las calificaciones particulares para una labor determinada. ¿Qué significa esto? Que no hay que discriminar de ninguna manera a los trabajadores y hay que adecuarlos al puesto de trabajo de acuerdo a sus cualidades. Además, hay que tener este ambiente libre de discriminación y violencia, promover y vigilar la capacitación, el adiestramiento y la formación para el trabajo, y así como se lleva a cabo capacitación en la industria, capacitación en algunas áreas o sectores productivos, el hospital también necesita la capacitación en el manejo manual de cargas y en una serie muy importante de riesgos a la salud que presenta. ¿Sí? Y entender que la productividad y la calidad en el trabajo dependen de todo el esfuerzo que se genere. La sustentabilidad ambiental. ¿Sí? Y que cada vez se desarrolle un esquema mayor en certificación de competencias laborales. ¿Sí? El trabajo debe efectuarse en condiciones que aseguren una vida digna y la salud para los trabajadores. Es muy importante esto. Hay que enfocarnos en esta situación porque todas las lesiones ergonómicas a nivel de muñeca, de dedo, de pulgar, de hombro, codo, espalda, generan limitaciones importantes en el manejo de la actividad. Esto es una gráfica de lo que es el estrés, ¿sí? Pero hablando de gráficas de estrés muscular, pues es muy parecido el comportamiento. Existe un cansancio en lugar de fatiga. En lugar de alarma vamos a llamarle cansancio, fatiga. Y se trabaja, hay fatiga, hay recuperación, hay adaptación, hay mayor experiencia, mayores habilidades, como las que les digo para movilizar pacientes en terapia, que muchas veces duplican el peso de la persona que lo está movilizando, pero si no se lleva a cabo adecuadamente, esto lleva a un agotamiento y a una lesión.
y muchas veces cuando ya se está en este punto más bajo, a una lesión irreversible, dependiendo de cuál sea la lesión inicial. Entonces es muy importante entender esta parte. ¿Qué más hay que centrarnos? Esta actividad de ergonomía va muy relacionada a los factores psicosociales. Solamente tocaré 4 o 5 puntos de factores psicosociales, y uno es la organización del trabajo, el diseño del trabajo y las relaciones laborales. Aquí es importante que la organización del trabajo le lleve a cabo recursos humanos validado en las capacidades de cada trabajador. Y cuál es el perfil del puesto y qué es lo que requieren. Se necesita realizar exámenes anuales, porque es una obligación del patrón o del centro de trabajo generar estudios. Y de las personas que han trabajado en hospitales, díganme cuándo les han hecho su check-up anual, donde se evalúe dependiendo de los riesgos. ¿Tienen ruido? Lo que es audiometría. Están trabajando en quirófano, donde existen polvos, donde existen químicos, espirometría. Están trabajando en urgencias, donde movilizan pacientes, pues radiografía. Entonces todo esto se ha olvidado en los hospitales y no dejan de ser centros de trabajo donde existe una relación laboral como la estuvimos revisando hace un momento. ¿Sí? Estas lesiones, ¿dónde se generan? Pues se generan adentro del trabajo, afuera del trabajo, y muchas veces también depende de las condiciones inherentes al trabajador. Hay situaciones, variaciones anatómicas que muchas veces son normales, que generan una debilidad mayor para una lesión en el trabajo. ¿Sí? Una espina bífida, que muchos médicos que me estarán oyendo dicen, es que no es cierto. Pues no será cierto, pero en la realidad, estas personas resisten menos las condiciones laborales en las empresas y se lesionan más fácilmente, más rápido o más fuerte que una persona que no tiene esta variación anatómica. Así como esas pueden ser apófisis transversas, megapófisis transversas, escoliosis ligeras, que posteriormente muchas veces por mala postura, a veces puro vicio postural de las personas, generan una lesión importante. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Pues bien, para lo que es México, como hemos estado viviendo todo este año, nuestras estadísticas son muy pobres. ¿Sí? Son muy pobres, que generan una desviación importante en lo que es lo que la confianza que le podemos tener a estas estadísticas. ¿Y en dónde nos enfocamos? En Estados Unidos o bien en Europa. Hablando de Estados Unidos, se habla que los hospitales en 2011, unas 6.8 lesiones y enfermedades laborales por cada 100 trabajadores. Y vean, un término que duplica las estadísticas en la industria privada. En las metalmecánicas, en las partes de fundición, el hospital lesiona más a trabajadores en los Estados Unidos. Y en los Estados Unidos tenemos otras condiciones. ¿Sí? Bien. ¿Cuántas lesiones existen? 58,000. 59,000 vamos a cerrarlo. ¿Sí? Lesiones y enfermedades laborales que generan una incapacidad. Y esto genera un tiempo mayor que trabajar en la construcción o en la manufactura. Es mayor el riesgo que se tiene en estadísticas de los efectos que nos provocan estas lesiones. Ahora vamos a ver, las incapacidades solo reflejan lo más severo, lo más agresivo, las lesiones más incapacitantes que existen. Todo lo ligero, todo lo que me duele, pero sigo trabajando porque no me molesta tanto o no me evita trabajar, no se toma en cuenta. Entonces aquí es importante entender esta situación, porque de otra manera vamos a tener una condición importante a nivel de no reflejar la realidad. ¿Sí? Hospitales, ¿sí? 157 casos, ¿sí?
por cada 10,000 empleados a tiempo completo. La construcción tiene 147, manufactura 111, la industria en promedio en Estados Unidos 105 y los servicios profesionales 54 pacientes o casos por 10,000 habitantes o 10,000 trabajadores. ¿Sí? Estos son estadísticas de Estados Unidos. Entonces es muy importante entender cómo cargar a un paciente. Riesgos importantes que generan lesiones, el estrés, el trabajar a turnos, ¿sí? Entonces, la velocidad de generar esta serie de actividades, muchas veces con el estrés de que el paciente está muy grave, de que hay que hacer el mayor esfuerzo y de que la adrenalina nos reta a sacar adelante al paciente. ¿Sí? La pandemia que existe ahorita, además de todo lo que les estoy platicando, el estar trabajando con batas, con caretas, con respiradores, ¿sí? Que antes no estaban acostumbrados muchos de los trabajadores. El trabajar con guantes, el trabajar con guantes inadecuados, o más chicos o más grandes, porque no existen del tamaño del trabajador, ¿sí? De su anatomía, también genera una crisis en lo que es ergonomía. Entonces es importante el entender esta situación. ¿Qué más se tiene? La mayor parte de las actividades o de lesiones es por resbalones, tropezones y caídas, el 25%, contacto por objetos, el 13%, violencia, el 9%, exposición a sustancias, el 4%. Y vean, sobreesfuerzo y reacción física. La parte ergonómica es esto, azul, el 48%. Entonces, es la mayor incapacidad que se encuentra en los Estados Unidos. ¿Sí? Para México, ¿dónde se lesiona? Pues bueno, primero, no hay estadísticas que se busquen en el medio hospitalario. Entonces, a partir de aquí, en otras áreas, cargadores, almacén, bodegas, lesiones de espalda. Las hipoacusias, una zona de terapia intensiva. ¿Han oído las alarmas? ¿Sí? El estar oyendo esas alarmas continuamente, ¿sí? Genera, pues, un estrés auditivo, también un cansancio adecuado. ¿Sí? Muñeca y mano, 111,000 casos y riesgos de trabajo, 555,000 aproximadamente. Entonces, esta parte es lo que se maneja. Para México se tienen que encargados y trabajadores de almacén y bodegas son las áreas más complicadas. ¿Qué sucede? Que las estadísticas en México a nivel hospitalario pues no se reflejan tanto en esta serie de actividades. Porque muchas veces el mismo hospital da el tratamiento y no se manda o no se envía a lo que son las actividades de lo que es la institución pública. En Europa, vean todos los problemas que existen a nivel de los hospitales. Ansiedad, sueño, irritabilidad, dolor de cabeza, estrés, fatiga, dolores musculares y dolor de espalda. También se refleja en algo similar a las estadísticas que les he estado mostrando a nivel Estados Unidos y México. ¿Sí? Para San Luis Potosí, que es de donde soy, vean lo que se tiene como accidentes de trabajo, es muy importante. Y vean dónde existe el área de hospital. Y estos son los mismos esquemas que se tienen a nivel nacional. Si estamos hablando que en Estados Unidos está por encima de la construcción, pues deben de estar los hospitales por este nivel. ¿Sí? Aquí en México tenemos un problema en los servicios. Si se acuerdan, en Estados Unidos los servicios estaban en tercer, cuarto lugar. Entonces, si estamos hablando que hospitales estamos encima de estos
porcentajes y números, significa que tenemos un mayor número de casos. Y muchas veces están dentro de estos 6.986. ¿Sí? Entonces es importante entender esta situación. ¿Dónde se lesionan a nivel de San Luis Potosí? Tenemos muñeca, ¿sí? Lo que es columna lumbar, que son de las principales lesiones que existen. Entonces, a partir de aquí, nada más es de manera esquemática. ¿Qué tenemos en México? Pues el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, la tabla de enfermedades laborales que todavía no se autoriza, desde el 2018, agosto del 2018 está lista, o antes, que de manera política, pues, no se ha autorizado ni se ha retomado ese tema. Andamos perdidos en otra serie de temas que pues no dan el beneficio que daría una tabla de enfermedades profesionales como la que ya se tiene como ejemplo mundial en México, donde es una tabla más justa que la que se tiene, donde ahorita el trabajador llega y dice, es que me lesioné en la empresa tiene que demostrar que no es cierto. Esta tabla es, el trabajador llega, dice, me lesioné, a ver, cuentas con este esquema, con esta, trabajas en estos puestos o en algo parecido, tienes estos estudios, tienes esta sintomatología, sí, son 3, 4 palomas que tiene que tener el trabajador y una vez que las tiene, ahora sí, le dicen a la empresa, ¿sabes qué? Este trabajador tuyo reúne todas las condiciones de que es un accidente o enfermedad profesional. Entonces, demuéstrame que no. Muy poco el patrón va a poder generar una respuesta diferente a la que ya viene en esa actividad, porque ya va muy centrada en la realidad. Les digo, no como ahora, que es lo que dice el trabajador y a partir de ahí genera el cambio. Para la norma 36.1, que es la de manejo manual de cargas, que ya está vigente desde el año pasado, ¿sí? 2019, bueno, 2020, del 2 de enero, que entró la primera fase donde hay que tener prevención y todo lo inicial de lo que es los estudios de información que se deba de manejar de acuerdo a los riesgos del manejo manual de cargas, genera, aquí no le hagan caso, esto es riesgo ergonómico. Es muy similar al artículo 43 de psicosociales. Y nos habla de que hay una multa o una penalización de 50 a 100 veces la UMA. La UMA es la unidad administrativa, que es el equivalente al salario mínimo que se usaba antes, el cual está en 86 pesos, casi 87. Entonces multipliquen esto por 87 pesos y sería la multa que puede alcanzar. ¿Sí? El no identificar a los trabajadores de 50 a 100 veces la UMA, el no adoptar las medidas preventivas pertinentes para eliminar estos factores de riesgo ergonómico, de 250 a 5,000 veces la UMA. El no practicar exámenes de clínicos al personal ocupacionalmente expuesto, de 50 a 3,000 veces la UMA, el no informar a los trabajadores sobre sus alteraciones que puedan presentar de acuerdo a estos factores de riesgo, de 250 a 5,000 veces la unidad que es la UMA, ¿sí? Y el no llevar los registros de estas medidas adoptadas y de los exámenes médicos de 50 a 2,000 veces la UMA. A partir de aquí hay que tener cuidado con esta situación, porque una multa por esta norma nos puede ocasionar un incremento de gasto de hasta aproximadamente 1,400,000 pesos como tope máximo por no haber cumplido con toda la norma. Sería el extremo. Pero si se fijan, es un rango, por ejemplo, de 50 a 5,000. Pueden ser 200 veces el salario. ¿No? Bueno, la UMA, entonces ahí es la diferencia, pero si los multaran con el extremo superior, serían aproximadamente 1,400,000 pesos. Bien, la prevención de riesgo. Hay que tener mucho cuidado en todo lo que es la seguridad industrial y tener fijo y en mente lo que son las actividades
de las lesiones que se pueden generar. El riesgo es el que hace que el logro de los objetivos operacionales sea incierto. Entonces es importante entender esta situación, ¿sí? El accidente es un acontecimiento o acto no deseado que interrumpe el proceso normal del trabajo. Imagínense, están en un área de urgencias donde son 5 trabajadores, se lesiona uno, pues el resto del trabajo lo van a tener que hacer 4. Entonces se incrementa el trabajo y el riesgo para cada uno de esos trabajadores, ¿sí? O entra alguien menos experto a relevar al trabajador que ya no pudo seguir por la lesión, entonces se va generando un esquema importante. De aquí nos vamos a lo que es la situación más importante, que hay que ver como secuencia de los sucesos, una secuencia básica, inmediata, que nos lleva a la lesión, ¿sí? O pérdida, por medio de un accidente, incidente o enfermedad profesional. Y de aquí, ¿quiénes son el que protegerá mejor su salud que nadie? Cada quien. Cada quien es el responsable de que no le pase nada, primero, y que regrese a su casa de acuerdo a las condiciones que llegó a primera hora del día, ¿sí? Entonces aquí es muy importante entender esta situación. El alcance es evitar esas lesiones, ¿sí? Y es un problema que afecta a todos, a todas las profesiones dentro de la actividad, los laboratoristas, los microscopios, las mesas, las secretarias, recepcionistas, los trabajadores, la parte del aseo, las personas que tienen patología, ¿sí? Todos están lesionados o pueden estar lesionados si no hacen las actividades de acuerdo a sus capacidades. El cirujano que está, neurocirujano que está realizando una actividad en quirófano, en mala postura, ¿sí? Por tiempo prolongado, pues también la concentración no es la misma que si estuviera en mejores condiciones. Entonces es muy importante entender esta situación. ¿Qué más vamos a encontrar? Que el lugar de trabajo es un lugar complejo, el hospital. Es una fuente importante de factores de riesgo psicosociales, ergonómicos, y también tienen todas las facilidades para tratar estos riesgos de trabajo, ¿sí? ¿A dónde mandamos los hospitales a radiografía? Principalmente hospitales. Les digo, muchos no han hecho una radiografía en la vida del hospital a los trabajadores de forma como una vigilancia epidemiológica anual, ¿sí? Y hay que proteger la salud y bienestar de cada uno de los trabajadores, ¿sí? De acuerdo a la percepción y experiencia, vamos a tener salud, satisfacción y rendimiento. O sea, esta área es redituable a nivel de lo que se invierta en las actividades, ¿sí? Hablando de factores psicosociales, principalmente el control del trabajo, el ambiente físico. Si no hay una temperatura adecuada, una ventilación adecuada, vamos a tener problemas a nivel del trabajo, ¿sí? El equilibrio entre la vida y el tiempo de trabajo también es importante. Los tiempos extras, las jornadas 12 por 12, los tiempos de que entran todo el fin de semana a trabajar a las áreas de hospital, todo esto son horarios que desgastan mucho al trabajador y pierden mucho lo que es la concentración, ¿sí? También es importante entender esa parte, como lo que les decía, la carga mental, ¿sí? Y muchas veces no hacen actividades físicas. ¿Qué hay que tener en cuenta para emplear estrategias para prevenir estas lesiones? ¿Cuáles son los factores de organización, de trabajo y psicosociales? Por eso les digo, lo que es psicosociales con ergonomía va muy relacionado. ¿Cuáles son las características individuales de lo que son las personas que lo van a cargar y las personas que están cargando? A diferencia de un bulto de cemento, el ser humano, lo más pesado está del abdomen a los hombros. Muchas veces las piernas no pesan tanto, ni la cabeza.
Además, les decía, somos un objeto que cuando perdemos la conciencia, somos un objeto muy pesado de transportar y trasladar. Aquí están mal las actividades, vean qué separada está la persona con respecto a la carga. ¿Sí? Con esta gráfica estamos casi ya terminando. Hay que ver los rasgos genéticos, morfológicos, psicosociales y condición física. ¿Cuál es el sistema musculoesquelético de la persona? ¿Cuáles son las demandas biomecánicas? Carga manipulada, fuerza, repetitividad y sobrecarga postural. La organización del trabajo y ambiente. La fatiga por trabajo estático o dinámico. El trastorno por sobreuso, carencia de periodos de recuperación o reparación. Esto se da cuando se trabaja más tiempo y se tiene poco tiempo para descansar, como son los horarios 12x12. ¿Qué más tenemos? Lesiones por tensión y compresión, trastornos por sobreesfuerzo, donde la demanda de fuerza supera la resistencia de los tejidos, el esfuerzo cuando es estructural, ¿sí? Y funcional, se produce una lesión o un trastorno que nos lleva a síntomas, signos y conducta asociada al trastorno. ¿Qué más vamos a encontrar? Como les decía hace un momento, tenemos que las áreas de oficina también es importante vigilar que deban estar adecuadamente trabajando, ¿sí? Y una metodología muy industrial, que es el esquema de Chicago, donde hay que tener procedimientos, donde un mayor nivel de dependencia del paciente, existen sobrecarga postural y requerimientos de fuerza, reducción de números funcionarios, camas, camillas sin sistema de ajuste, deficiente mantenimiento de camas y camillas, carencias de implementos para el manejo de pacientes dependientes. En la organización, carga de trabajo, cuántas veces y por cuánto tiempo, no hay pausas y carencia de capacitación. Todos estos temas los abordamos en la actividad, ¿sí? Las rampas en los pasillos, puertas angostas, tamaño y layout inadecuado, estilos de trabajo, condición física y persona. ¿Sí? El género es importante. Todo esto sumado nos puede llevar a un problema de columna lumbar. ¿Sí? La metodología MAPO es una metodología italiana que nos habla de la movilización asistencial de pacientes hospitalizados. ¿Sí? Es una metodología del 94 al 97 y posteriormente validada en un estudio epidemiológico. Finalmente, tenemos que esta metodología no solamente es para hospitales, es para el manejo manual de personas, como puede ser hospitales, residencias de la tercera edad y residencias de enfermos crónicos. ¿Sí? Es el manejo del cuerpo humano. La carga asistencial que se da por la presencia de pacientes dependientes, el tipo y grado de discapacidad motora y las características estructurales del ambiente de trabajo. Todo esto nos lleva a que es cómo se evalúa mediante esta metodología. ¿Sí? Bueno, pues con esta última diapositiva terminamos. Espero sus preguntas y espero que hayan reflexionado en las actividades y el arduo trabajo que necesitamos realizar para que estos trabajadores que vigilan por nuestra salud, pues sean recompensados con una adecuada prevención de los riesgos a la salud de ellos. Muchas gracias. Doctor Juan Carlos, muchísimas gracias. Pues, ¿qué le comento? Yo creo que todos en momentos de esta pandemia hemos excedido y el tiempo de estar sentados, no estamos preparados, digo, las áreas no son siempre las mejores. Yo creo que si hiciera un examen del 100% de los trabajadores de este país, pues ni siquiera el 10% tendría las áreas adecuadas. María López dice, el área laboral de los trabajadores manifiesta diferentes grados de estrés y dolor de espalda con evolución crónica. ¿Qué se puede hacer para disminuirlo? Acoplarnos
a las necesidades de la persona. Realizar actividades de ejercicio. Es muy importante tener ejercicio dentro de lo que es la prevención de lesiones y llevar a cabo una vigilancia epidemiológica adecuada de primer nivel, como lo hacen muchos de los corporativos extranjeros en México. Y les digo extranjeros porque son los que nos vinieron a dar el ejemplo de cómo hacer la salud en el trabajo en la industria. Aunque ya actualmente muchas áreas también de empresas mexicanas lo están realizando. Pero muchas veces se inició la cultura como un esfuerzo por cumplir las normas de calidad de los clientes. Que si no se cumplía con estas normas de calidad, no le compraban. Ah, muy bien. ¿Qué es el POE, el FRI y el UMA? Pregunta la doctora Teodula. Sí. El POE es población ocupacionalmente expuesta. Son las personas a las que están en riesgo de alguna actividad. ¿Sí? Aquí principalmente estamos hablando de lo que es la persona, en este caso, por ejemplo, los camilleros, son personal ocupacionalmente expuesto a lesiones por cargas o manipulación de cargas y lesiones a nivel de la columna, porque son los que están expuestos a esta actividad. Los que manejan ambulancias, los de urgencias, están expuestos al ruido de las ambulancias de las sirenas, entonces serían ocupacionalmente expuestos a ruido, por ejemplo. Y los patólogos pudieran ser las personas que están expuestas a biológicos o las mismas enfermeras. Excelente. Olivia Landa, ¿qué riesgo tiene utilizar mascarilla N95 todo el turno de 6 horas? Es cierto que estamos respirando nuestro mismo dióxido de carbono y podemos elevar nuestra hemoglobina llevándonos a poliglobulina. Ese es un factor de riesgo en nuestro centro de trabajo, ¿o no? No sería tanto, porque recuerden que el sistema de ventilación y de transferencia de oxígeno y CO2 es muy rápido, ¿sí? Entonces no se requiere, tendríamos que tener un sellado hermético y las N95 no nos sellan herméticamente. Entonces esta parte es ficticia y es parte de la cultura de las personas. En muchas empresas mineras, por ejemplo, se tiene años trabajando a los trabajadores con N95. En áreas donde están trabajando con polvo y trabajan 8 horas y solamente se quitan la mascarilla para comer. O trabajan 12 horas con la mascarilla y no existe este riesgo porque la transferencia oxígeno-CO2 es tan rápida y necesita muy poco tiempo y baja concentración para eliminar esta situación. No existe la probabilidad de esta hipocapnia. El doctor Abelardo Estrada, con el uso del equipo de protección hospitalario por COVID, ¿existe algún estudio que indique riesgo laboral, riesgo de enfermedad y tiempo de uso para evitarlas? No como tal, no existen riesgos, les digo, si en lo más evidente no existen los estudios, menos en esta situación, que ha sido un cambio radical en el comportamiento de los hospitales, ¿sí? Pero sí les puedo decir que en estudios, por ejemplo, en lo que son los hornos, altos hornos con generación de gran calor y deshidratación, existe un aumento en lesiones, por ejemplo, de espalda. ¿Por qué? Porque la deshidratación hace que exista una mayor compresión en los discos intervertebrales. Entonces sí hay una mayor molestia, ¿sí? Acá es parte de las necesidades de generar esta cultura de prevención en los hospitales. Y sería un gran esfuerzo de que se pudiera hacer con asociaciones mexicanas de gran calidad una serie de actividades en beneficio de la población hospitalaria. En exposición a ruido intenso como trabajadores de aeropuerto, ¿les sirve de algo los tapones de los oídos? Aquí es a qué intensidad están expuestos y por cuánto tiempo. Se necesita hacer estudios tanto de la persona como del medio ambiente para generar la tabla de exposición a este factor. Y estamos hablando que dependiendo de los decibeles, hablando a partir de 90 decibeles y aumentando 3, va disminuyendo a la mitad la exposición. Hablando de que si es 90 decibeles, solamente serían 8 horas. Si son 93,
4 horas, 96, 2 horas, y así hasta que sean 15 minutos, ¿sí? Que serían 15 minutos solamente de exposición a ese nivel de ruido. Entonces, Un grupo del área sí, sí, sí. sí, adelante, licenciado. Un grupo del área de salud que está históricamente relegado son los químicos, quienes a nivel nacional no se reconocen el nivel de licenciatura y se les paga como técnicos. Hablamos de menos de la mitad de sueldo, los cuales tienen un alto riesgo de contaminación al trabajar con biológicos. Correcto, ¿verdad? No nada más biológicos, no nada más biológicos, por ejemplo, muchas veces tienen que agarrar rejillas, las elevan, ¿sí? Las meten en autoclave, generan ruido también, pueden generar ambientes con vibración y generan una serie de problemas además de lo que es lo biológico. Lo biológico no es lo más importante tampoco, es lo más visual o lo que se ha estudiado más. Pero, por ejemplo, les comentaba, los químicos, el estar estáticos en lo que es su actividad de trabajo, genera una importante exposición a postura estática, ¿sí? A estar sentados, a estar viendo en malas posturas el microscopio, que muchas veces no es el adecuado, ¿sí? Sí. O Es no verdad, tienen la mesa adecuada. es verdad que los N95 con filtro no son confiables al 100% según se puede, porque se pueden salir las gotas de fluch. Es más recomendado el N95 cerrado. Sí, se ha estado revisando que los que traen estas válvulas de escape puedan tener filtraciones. Así es. Excelente. Nos dice Teodula Saavedra. La mayoría de los accidentes se suscitan por descuido y responsabilidad de los jefes y de los trabajadores y por no adoptar medidas preventivas. Bueno, pues evidentemente. Teodula Saavedra, los jefes por no proporcionar lo del equipo necesario a los trabajadores y los trabajadores a pesar de tenerlo se niegan a usarlo. Así es. Jesús Mateos, por otra parte, el gremio médico se vuelve vulnerable porque al saber de los riesgos no se protege. Pensamos que no pasará nada, pero hay muchos con lesiones, por ejemplo, los anestesiólogos sufren muchos de lumbalgias y hasta de adicciones. Pues lo hemos visto aquí. Sí, Enfermedades crónico-degenerativas hacen sí, grandes daños en el personal de salud. Dígame, adelante. sí. Y es algo que les digo que incluso como enfermedades profesionales que se las he presumido porque vienen muy bien y están muy bien realizadas, pues no se genera una revisión hacia lo que es el ambiente hospitalario como tal. Es un ambiente que no está tan regulado, específicamente muchos lo tienen solamente psicosocial y biológico. Fuera de estos términos, no existe una identificación más allá, ¿sí? No lo tienen Excelente. contemplado como un factor de riesgo. Un médico radiólogo, aunque no esté trabajando, se debe hacer estudios de biometría hemática de control para descartar trombocitopenia. Eh, ¿Cuánto lleva sin estar trabajando? Aquí sería el detalle. Y la exposición, ¿cuánto tiempo estuvo expuesto o si usó o no su equipo de protección personal? Excelente. Erika Hermoso dice, siempre el pretexto de la falta de recursos y en uno el temor de perder el trabajo termina cediendo muchas irregularidades. Es como hablar con la pared. José Jesús García, considero que todas las empresas deben de haber inspectores o supervisores de seguridad, tan solo industria también, no solo industria, sino también en los centros de atención de salud. Álvaro Pedrosa, hace Así muchos es. años era muy común ingresar a pacientes con neumoconiosis, silicotuberculosis. Neumoconiosis. Sí, actualmente, ¿qué protección tienen los trabajadores de minas? El uso de extracciones de aire, por ejemplo, el uso de sistemas, dependiendo de a qué están expuestos, hasta sistemas autónomos o de ventilación positiva y por lo menos respiradores. Que aquí también parte del problema que tenemos en toda Latinoamérica es, se tienen los recursos, pero no se usan. Y aunque las mejores minas lo pudieran tener, muchas veces es el trabajador que no lo usa, ¿sí? Y ante esto, pues no hay mucho que hacer. Además de que hay un riesgo importante, el fumar.
trabajan en minas y aparte fuman demasiado, pues generan también problemas importantes respiratorios y a veces son complicaciones, y no nada más en minas, en cualquier ambiente. El tabaco es uno de los problemas sociales que más impactan también al trabajador. Jesús Mateos, hasta considerar el uso del aire acondicionado tiene grandes riesgos con muchas enfermedades infecciosas respiratorias. Hasta con el COVID-19 se ha puesto en tela de juicio. Importante considerar la experiencia de los trabajadores para generar una cultura de prevención de la enfermedad, así como promoción de la salud, generando protocolos que disminuyan los riesgos laborales. Excelente, bueno, pues muy bien. Doctor Juan Carlos, ¿nos podría dar su mensaje final para la comunidad médica, por favor? Sí, pues bien, muchas gracias por su asistencia y pues este sería un llamado también a apoyar a estos héroes que hemos hablado mucho en este año y atender muchas de las irregularidades por medio de llamadas a 01800 de Secretaría de Trabajo. Realizando una llamada, van a ver cómo las condiciones de trabajo cambian, porque entonces iría directamente lo que es un inspector del trabajo a realizar una inspección donde validaría las situaciones en las que están trabajando. Entonces, sí acercarnos mucho a Secretaría de Trabajo, transmitir esta información al resto de los profesionales de la salud para que reconozcan que muchos de los problemas que puedan estar presentando pueda ser por el ambiente de trabajo. Doctor Juan Carlos, muchísimas gracias. El día de hoy nos vieron de, como siempre, muchos países, Centroamérica, Sudamérica, México, Estados Unidos. Esta plática está grabada y si usted quiere volver a verla, basta con que entre a YouTube, teclee Medical Legal Center, se suscriba y van a aparecer cronológicamente todas estas prácticas, esta particularmente el doctor Juan Carlos a partir de mañana. Si usted es miembro de un colegio de profesionistas, de médicos, o enfermería, técnicos, pero profesional de la salud y quiere una de las prácticas de Medical Legal Center para su colegio médico cerradas, no duden en contactarnos. Atención.mlc@gmail.com, atencionsinacento.mlc@gmail.com y con mucho gusto la agendamos especialmente para ustedes sin ningún costo en tiempos de pandemia. Le mando saludos Rita Ofelia, el doctor Juan Carlos, mucha gente, José Jesús García, muchos médicos. Ahorita se los mando y yo quiero agradecerles, esta es prácticamente la penúltima sesión, la última académica. El día de mañana tendremos, no se lo pierdan, realmente vale la pena. Vamos a hacer un resumen de todo lo que hicimos en estos 7 meses. Ustedes también, ustedes desde que en la participación, un resumen de muchas de nuestros mejores momentos de estos 7 meses, mejores y de todo tipo de momentos. Como les reiteraba, vivimos momentos de todo, vivimos la muerte de amigos, vivimos tantas cosas en estos 7 meses juntos. Mañana es un resumen de eso, no se lo pierdan. Los espero en punto de las 8 de la noche. Doctor Juan Carlos, muy buenas noches, muchas gracias. Buenas noches y muchas gracias por la invitación, licenciado. Hasta mañana, es la última vez que hago este formato. Muchas gracias. Hasta mañana, gracias.